¿Y ahora qué hago, Dios mío? Abandonada en la calle, la nana de 75 años, traicionada y descartada como basura por el hijo que crió. El lujo se volvió maldición, el secreto que guardaba en el viejo maletín. ¿Qué sucede cuando la ingratitud de la familia Montenegro se topa con la justicia divina? El giro inesperado que hizo que el villano millonario lo perdiera todo. La ley del retorno es real. Quien siembra cosecha. La niebla fría de la mañana abrazaba el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, CDMX. Pero el frío que sentía doña Elena no venía de la calle, sino de dentro de la inmensa mansión de los Montenegro. Sus manos, callosas por 5 décadas dedicadas a servir, sostenían un rosario de madera mientras el sonido seco de su tos rompía el silencio de la fría opulencia. A sus 75 años, Elena era una sombra en la casa que la había consumido, una nana que había criado 3 generaciones de la familia, pero que ahora, frágil y enferma, era vista solo como un estorbo, un costo que el patriarca, Patricio Montenegro, no estaba dispuesto a seguir pagando. Ella intentaba convencerse de que era la lluvia incesante la que le apretaba el pecho, y no el miedo visceral a ser abandonada. Patricio, el hijo que acunó en la cuna y a quien enseñó a rezar, bajó las escaleras de mármol con la indiferencia de un juez. Su traje de diseñador parecía una armadura, y su mirada no alcanzaba el rostro cansado de Elena, fijándose solo en el maletín viejo y desgastado de cuero que estaba en el suelo de la sala, su única pertenencia. «Ya está todo listo, Elena», dijo él, con la voz tan seca como un desierto. «Vas a volver con tu familia en la provincia. Ya dimos suficiente dinero para el viaje». La mentira era un veneno en el aire. Elena no tenía familia a la que volver. Su familia era esa casa, y el pequeño Iker, a quien amaba más que a su propia vida. La escena final se dio bajo la oscuridad de la noche y la llovizna fina, en la periferia desolada de la CDMX. No era la terminal de autobuses de donde partiría hacia su supuesta familia. Era un camino de terracería oscuro, fangoso y sin alma, lejos de cualquier luz, cerca de una colonia humilde y peligrosa. El chofer de Patricio detuvo el auto de lujo y la abrió, dejándola a la orilla del camino. Patricio no se bajó. Por la ventana oscura del auto soltó las palabras que cortaron el corazón de la anciana como un puñal de hielo. «Arrégleselas, vieja. Su servicio terminó. Y no vuelva». La nana, con su rebozo gastado y el cuerpo temblando de frío e indignación, intentó hablar, pero el dolor y la tos ahogaron sus palabras. Observó, paralizada y en lágrimas silenciosas, el faro trasero del coche de lujo de Patricio desaparecer en la oscuridad. La habían desechado como basura después de medio siglo de lealtad. En ese momento no era solo la soledad lo que la invadía, era la realización brutal de que todo su sacrificio había sido en vano. Estaba allí, bajo la lluvia fría de la noche, con solo una maleta vieja y un corazón hecho pedazos. El pequeño Iker, de apenas 8 años, estaba escondido en la sala, detrás de la pesada cortina, y vio todo a través del cristal de la puerta principal. Vio el descarte, el coche desapareciendo y sintió la frialdad de su padre. El llanto del niño era mudo, atorado en la garganta, pero sus inocentes ojos azules estaban inundados de lágrimas de rabia y desesperación. Elena, su nana, el único calor verdadero en su vida, se había ido, y la responsabilidad de ello recaía sobre su padre. Iker no lloraba solo el abandono, lloraba la pérdida de su única certeza y la cruel injusticia que la viejita acababa de sufrir. De repente la rabia dio paso a una determinación inesperada. Iker sabía que Elena nunca lo abandonaría por voluntad propia. Se dio la vuelta, subió corriendo los tramos de la escalera, entró en el pequeño cuarto de servicio de su nana y abrió el armario.
En el fondo estaba la sencilla caja de madera, el baúl de recuerdos que Elena siempre mantenía cerca, donde guardaba sus pocas cosas de valor, y principalmente la foto de la Virgen de Guadalupe y la medalla de santo que ella siempre besaba. Era un refugio de amor en una casa sin afecto. Abrazó la caja de madera contra su pecho y miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo. El niño no pensó en las consecuencias, solo en la urgencia de encontrar a la única persona que lo amaba. Bajó, se deslizó por la cocina silenciosa, sintiendo el olor a tortillas que Elena solía prepararle, y salió por la puerta trasera. En la oscuridad sentía miedo, pero la imagen del rostro dulce de su nana era más fuerte. Y fue entonces cuando el pequeño héroe de 8 años comenzó su propia travesía en la oscuridad, llevando consigo el único objeto que, sin que él lo supiera, era la clave para la justicia. ¡Qué barbaridad! Un inocente tratando de corregir la crueldad de un adulto. El destino, o quizás la mano divina, parecía estar moviéndose en silencio. Si está viendo esto ahora, suscríbase al canal. Deje su like y cuéntenos en los comentarios de qué país nos acompaña. El viento frío de la noche, que mecía los árboles del jardín de Coyoacán, parecía susurrar a todos que en esa casa de lujo y frialdad, el precio de la ingratitud estaba a punto de cobrarse. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sería de doña Elena, abandonada, enferma y sin amparo? Iker corrió, con la caja de madera apretada, bajo la luz tenue de un poste. El destino de su nana y el de su propia familia dependía ahora de su inocente y valiente decisión. La historia de la ingratitud de los Montenegro estaba a punto de tener su revancha. Doña Elena, cuyo nombre completo era María Guadalupe Hernández, había venido de un pequeño ejido en Oaxaca cuando tenía 20 años, traída por doña Amalia Montenegro para ser nana de su primogénito. Su vida desde entonces se midió en sacrificios silenciosos y amor incondicional, renunciando a la idea de una familia propia. El pequeño cuarto de servicio en la parte trasera de la mansión, con vista a la lavandería, era su universo, y allí, en el altar improvisado con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, encendía una vela todas las noches, pidiendo salud y protección para aquellos a quienes servía. Su día comenzaba antes del sol, preparando el café de olla y las tortillas frescas en el comal, un olor que era el único rastro de cariño en la casa fría. Ella era la guardiana de las tradiciones, la única en la casa que aún recordaba cómo hacer un buen pozole para el Día de Muertos y que rezaba el rosario completo los domingos por la noche. Mientras Patricio y Fernanda vivían en un torbellino de viajes internacionales y fiestas en la rica Polanco, la nana tejía el verdadero tapiz de la vida familiar, con hilos de paciencia y oración. Le enseñó a Iker a limpiar los pies antes de entrar y a tratar a todos con respeto, valores que sus padres, inmersos en su estatus social, consideraban innecesarios. Patricio Montenegro, el antagonista, era el retrato de la riqueza sin alma. Heredero de una poderosa red de tequila y propiedades, veía el mundo a través de balances financieros. Su padre, don José Antonio, había construido el imperio desde cero, pero Patricio heredó solo la fortuna, no la humildad. Se casó con Fernanda, una mujer obsesionada con la imagen y el lujo. Para ella, Elena era una reliquia vergonzosa, una prueba viviente del origen humilde de la familia que ella prefería ignorar y que contrastaba con sus amigos de la alta sociedad. La vida de los Montenegro era una fachada de felicidad perfecta, sostenida por el trabajo invisible y las oraciones de Elena. En los cumpleaños de Iker, era la nana quien preparaba los tamales y el atole que el niño amaba, mientras Fernanda organizaba recepciones frías y caras, preocupada solo por quién sería visto y quién no. El contraste era qué cañón.
el calor humano de Elena y el hielo social de los patrones. El recuerdo más tierno de Iker era el de la nana cantando canciones de cuna en un dialecto que ella había aprendido con su propia madre en Oaxaca, algo que sus padres nunca se molestaron en hacer. Elena guardaba un amor especial por don José Antonio, el abuelo de Iker, el fundador del imperio del tequila. Él la trataba con una dignidad que sus hijos nunca tuvieron, llamándola amiga y no empleada. Fue a él a quien le prometió, hace muchos años, guardar un terrible secreto que involucraba el honor de la familia. Este secreto, que yacía escondido en el viejo maletín, era una carga moral, una bomba de tiempo que temía tener que activar. El sacrificio de Elena era total. Usaba su magro salario no para sí misma, sino para comprar pequeños regalos para Iker o para enviar una minúscula cantidad a la iglesia en su antiguo ejido. Soñaba en silencio que un día Patricio recordaría su devoción y le daría un pequeño apartamento para vivir sus últimos años en paz, tal vez en un barrio sencillo de Guadalajara. Ella era la encarnación del valor latino de la lealtad absoluta, incluso cuando no había retorno. Pero para Patricio, la lealtad era un concepto vacío. Solo veía a la nana como un gasto creciente, especialmente después de que ella tuvo una serie de crisis de tos que requirieron consultas médicas. El miedo a que ella se enfermara gravemente en la casa o muriera allí y manchara la reputación de la familia fue el catalizador final para su decisión cruel y egoísta. Él y Fernanda discutieron el asunto en voz baja, en la sala de estar, mientras la anciana les servía el café fingiendo no escuchar. Fernanda, siempre preocupada por la imagen, estuvo de acuerdo de inmediato. ¡Qué barbaridad! No podemos tener una vieja enferma arruinando nuestro viaje a Europa. Échala de aquí, Patricio, y dile que se quede con sus parientes. Usó la palabra parientes con sorna, sabiendo que la única familia de Elena eran ellos. La frialdad de la nuera cruel era un reflejo de la avaricia y la superficialidad que consumía ese hogar. La viejita Elena sintió el peso de las palabras, incluso sin entender todos los detalles, y apretó la medalla de la Virgen de Guadalupe en su cuello, buscando consuelo en la fe. Por el amor de Dios, ¿cómo podían ser tan crueles? Pensaba en el rostro angelical de Iker, la única razón de su permanencia. Temía lo que le sucedería al niño cuando ella se fuera, y esa preocupación era más fuerte que el dolor de su propia enfermedad. La ignorancia de Patricio sobre el valor real de Elena era asombrosa. No sabía que la lealtad de la nana valía más que todo su patrimonio. No sabía que la llave de su poder y de su fortuna estaba, literalmente, en las manos callosas de aquella mujer humilde que estaba a punto de abandonar. Pero lo que no sabían era que la ley del retorno estaba en curso, y con cada acto de crueldad más se acercaban a la caída. El momento exacto de la traición llegó una tarde de jueves, bajo un cielo gris que reflejaba el humor sombrío de la mansión en Coyoacán. Patricio llamó a Elena a la oficina, un cuarto imponente con estanterías de caoba y un olor pesado a dinero antiguo. La nana entró tímidamente, apretando el rebozo gastado alrededor de su cuerpo. Esperaba una palabra de cariño, tal vez una promesa de descanso, pero lo que recibió fue el corte seco de un empresario despidiendo un activo agotado. «Elena», comenzó Patricio, sin levantar la vista de sus papeles. «Tu salud está frágil. Estás tosiendo mucho. Fernanda y yo hemos decidido que es mejor que regreses a tu tierra. Queremos que descanses. Es hora de jubilarte». Las palabras estaban revestidas de una falsa preocupación que apenas disfrazaba la repugnancia. La jubilación que ofrecía no era honrosa, sino un descarte cruel. La nana sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Intentó argumentar, la voz fallándole en un susurro. «Mijo, yo no tengo a dónde ir. Mi familia son ustedes. ¿Y el Iker? ¿Quién va a cuidar a mi chamaco?». Lo llamó hijo instintivamente, un resquicio de la intimidad que él hacía tiempo había barrido bajo la alfombra.
El dolor del abandono era nítido en sus ojos, pero Patricio permaneció inquebrantable, como una estatua de mármol. «Iker está creciendo, Elena», respondió él, impaciente. «Tiene una escuela cara y Fernanda puede contratar una gobernanta más joven, bilingüe. Es la vida. Tuviste tu oportunidad. Ahora descansa. Aquí tienes una cantidad». Empujó un sobre pálido sobre la mesa, una compensación ridícula por 50 años de vida dedicada. El dinero parecía sucio, un intento de comprar el silencio y su conciencia. Elena no tocó el sobre. Su rostro, marcado por el tiempo y el trabajo, temblaba. «No manches», murmuró más para sí misma que para él. No era el dinero lo que quería, sino el reconocimiento de su valor y su sacrificio. Lo que la hirió profundamente fue la total falta de gratitud, la negación de una vida entera de amor. Aquel momento era la personificación del miedo más profundo de su público, la ingratitud de los hijos. Fernanda, la nuera cruel, entró en la oficina en ese instante, con una sonrisa superficial y fría. «No compliques las cosas, Elena. La casa necesita modernizarse. Tu cuarto será transformado en un closet para mis bolsas». Dijo esto con la naturalidad de quien habla sobre el clima. Era la humillación final, la reducción del espacio de su vida a un mero armario de lujo, el símbolo perfecto de la superficialidad que reinaba allí. La nana, finalmente, encontró un poco de su fuerza interior. No gritó, pero la dignidad en su voz hizo que Patricio se encogiera ligeramente. «Yo te crié, Patricio. Yo recé por ti cuando estuviste enfermo. Yo limpié tus lágrimas. Válgame Dios. Que Dios te perdone por la crueldad que estás cometiendo con tu madrecita de crianza». Tomó el maletín viejo y salió de la oficina sin tocar el dinero. El pequeño Iker, que jugaba en el pasillo, vio las lágrimas silenciosas de su nana y corrió a abrazarla. «¿A dónde vas, nana? Quédate aquí. No quiero que te vayas». El llanto sincero del niño fue la única prueba de amor que Elena recibió ese día, el único bálsamo para su alma herida. Lo abrazó con fuerza, besando sus cabellos, y dijo con la voz quebrada: «Mijo, la nana tiene que irse, pero siempre estarás en mi corazón». El acto de abandono estaba consumado. Por la noche, bajo la excusa de llevarla a la estación de autobuses, Patricio y el chofer la subieron al coche. El auto, que antes era el símbolo del estatus que ella les había ayudado a construir, ahora se transformaba en la celda de su expulsión. La traición había alcanzado su ápice, y la imagen de aquella anciana, siendo llevada a lo desconocido, rasgó el tejido de lealtad que ella había mantenido por 5 décadas. Si esta historia está tocando su corazón, no olvide suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna historia de justicia y redención. El abandono fue un golpe que alcanzó el alma de doña Elena más que la tos que la consumía. Cuando el coche de lujo de los Montenegro desapareció en la niebla húmeda y fría de la periferia de la CDMX, dejándola sola en el camino de tierra oscuro, el silencio se convirtió en un grito ensordecedor de traición. La nana se arrodilló en el lodo, abrazando el viejo maletín de cuero, su único compañero. Ya no lloraba, estaba en estado de shock, sintiendo la dureza del suelo y la frialdad del aire entrando en sus pulmones. Intentó levantarse, pero sus frágiles piernas cedieron bajo el peso del abandono y la enfermedad. El ambiente reflejaba perfectamente su dolor. No había luces, solo el maullido distante de un gato asustado y el sonido goteante de la llovizna en la maleza. Estaba cerca de una colonia popular, pero lo suficientemente distante para sentirse completamente desamparada. Una figura minúscula y vulnerable bajo la inmensidad de la oscuridad. La medalla de la Virgen de Guadalupe, que siempre llevaba, parecía helada en su pecho, y la nana la apretó con fuerza buscando un milagro, una señal de que Dios no la había abandonado junto con sus hijos ingratos. Elena intentó racionalizar la crueldad,
pero las palabras frías de Patricio y la sonrisa burlona de Fernanda resonaban en su mente como una maldición. «Arrégleselas, vieja, su servicio terminó». Aquellas frases eran el resumen de su vida, reducida a un servicio desechable. Se acordó de los días en que pasaba noches en vela, cuidando de un pequeño Patricio enfermo, cambiándole la ropa y cantándole canciones para calmarlo. Por el amor de Dios, ¿cómo el amor de una madre de crianza podía ser pagado con tanta indiferencia? La tos vino fuerte, dolorosa, forzándola a encorvarse aún más. Sacó un pañuelo del bolsillo y vio la mancha de sangre. El miedo real la golpeó. No tenía dinero para medicinas, no tenía un techo y estaba enferma. La casa que había mantenido con tanto cariño y esfuerzo ahora parecía un sueño distante, un espejismo de seguridad que se deshizo en humo. La nana cerró los ojos y comenzó a rezar en voz baja, las palabras del rosario como un bálsamo en su mente, un refugio en la única cosa que nadie podía robarle, su fe inquebrantable. Mientras tanto, de vuelta en la mansión en Coyoacán, el silencio también se había instalado, pero era un silencio culpable. Patricio intentaba beber a sorbos su tequila premium, pero el sabor era amargo. Fernanda estaba ocupada llamando a la agencia para contratar a la nueva gobernanta, una joven europea que hablaba 3 idiomas, intentando borrar el rastro de Elena. Se negaban a hablar de lo que habían hecho, tratando el abandono como una solución de problemas exitosa. Pero su silencio fue interrumpido por el llanto ahogado de Iker. El niño estaba escondido bajo las sábanas, agarrado a la caja de madera de su nana, lo único que pudo salvar. Lloraba de forma convulsiva, sintiendo la ausencia física de la única persona que le daba calor humano. Iker ya no era el niño feliz de antes. La crueldad de sus padres lo había expuesto a la fealdad del mundo. Sentía que había traicionado a Elena por no haber implorado que se quedara. En un breve diálogo, Fernanda entró en el cuarto de su hijo, irritada. «Ya, Iker, deja de llorar. Tu nana se fue a su tierra a descansar. Tienes un viaje a Europa que hacer. Pórtate bien». El niño la miró con ojos llenos de odio. «Mijita», dijo, usando una palabra que había aprendido de Elena, «mi nana nunca me dejaría. Tú la lastimaste. Dios te va a castigar». La profecía inocente del niño resonó en la habitación de lujo como una sentencia divina. Patricio, al oír la discusión, intentó ser autoritario, pero la culpa lo carcomía. Reprendió a su hijo y lo mandó a dormir. Pero al salir del cuarto, miró la sencilla caja de madera que Iker estaba abrazando. Era un objeto insignificante, pero le causó un escalofrío. La caja era de Elena, y él sabía que ella guardaba allí no solo el rosario, sino también viejas fotos y recuerdos de su madre, doña Amalia. Lo que no sabía era que esa caja guardaba la llave, el secreto que lo haría perder todo. De vuelta en el camino, Elena reunió todas sus fuerzas y se apoyó en un poste oxidado. Sabía que necesitaba alejarse de ese lugar, que a cada minuto allí corría peligro. Pero estaba débil y el hambre la golpeaba. Abrió el viejo maletín para buscar un pequeño trozo de pan dulce que había guardado, y sus dedos tocaron algo duro en el fondo, bajo el forro. Lo sacó. Era una vieja fotografía de don José Antonio, el abuelo de Iker, y un pequeño trozo de papel amarillento. La nana apenas pudo leer a la luz tenue del poste. Era una anotación, escrita a mano por el propio don José Antonio, refiriéndose a un documento importante escondido y a la carta a Amalia en el maletín. El miedo de Patricio sobre la verdadera herencia que ella había escuchado en secreto en la sala de estar, de repente ganó un contexto. ¡Válgame Dios! El maletín viejo no era solo un repositorio de recuerdos, era el arca de un secreto explosivo que podría desmantelar todo el imperio montenegro. El llanto dio paso a la determinación. Elena se dio cuenta de que su vida no había sido totalmente inútil.
tenía un propósito final: proteger el honor de don José Antonio y, más importante, el futuro del pequeño Iker que había dejado atrás. La fragilidad física de la nana dio lugar a una fuerza moral inquebrantable. Se levantó. La lluvia ya no era fría, sino un bautismo para la batalla que estaba a punto de librar. Con la nota garabateada de don José Antonio en la mano, Elena sintió que ya no estaba sola en la oscuridad. Ese pedacito de papel, amarillento por el tiempo, era la prueba de que su lealtad tenía un significado mucho más allá del servicio doméstico. En ese momento de extrema vulnerabilidad, la nana supo que su difunto patrón, el abuelo de Iker, había sido un ángel protector inesperado, dejando un rastro para la verdad. Necesitaba salir del camino y encontrar un lugar seguro, un refugio donde pudiera examinar el contenido de su maletín sin ser vista. Caminó por más de una hora arrastrando el pesado maletín, la tos volviendo en accesos dolorosos. Finalmente, avistó la luz tenue de una pequeña fonda abierta toda la noche, en el límite de la colonia, donde vendían tacos y champurrado. El olor caliente de comida y la promesa de un lugar seco la impulsaron. Al entrar, encontró refugio en un rincón oscuro, pidiendo solo un vaso de agua caliente. La nana respiró hondo, y bajo la mesa, lejos de miradas curiosas, comenzó a hurgar en su viejo maletín de cuero. La maleta era sencilla, pero tenía una estructura antigua y robusta. Recordó a don José Antonio, hace muchos años, manipulando la parte de abajo. Con las manos temblorosas, pero precisas, sintió un relieve inusual en el fondo del forro, cerca de las costuras. Rasgó la tela con un tirón lento, revelando un doble fondo hábilmente camuflado. Dentro del compartimento secreto no había oro ni dinero, sino un sobre grande y sellado, con la letra inconfundible de doña Amalia, la difunta madre de Patricio. La emoción ahogó a Elena. Allí estaba, la famosa carta a Amalia mencionada en la nota. Abrió el sobre con cuidado reverencial y desdobló la hoja. La nana, que aprendió a leer y escribir tarde en la vida, descifró las letras apresuradas, sintiendo el peso del secreto que pendía sobre la fortuna de los Montenegro. En la carta, Amalia le confesaba a Elena, su confidente de muchos años, la verdad que había llevado a la tumba. Patricio no era el hijo biológico de don José Antonio, el fundador de la empresa de tequila. Era fruto de un amorío extramatrimonial, mantenido en secreto durante años. Amalia le rogaba a Elena que guardara la carta y la usara solo si Patricio se mostraba indigno de la fortuna y cruel con la familia. Si el secreto se revelaba, la herencia y el testamento de don José Antonio podrían ser invalidados, desmoronando toda la riqueza de Patricio. La revelación fue como un trueno. Ese sobre era la verdadera justicia, la ley del retorno en papel membretado. El hombre que la había abandonado sin remordimiento ni siquiera era un verdadero Montenegro de sangre. Su poder y estatus eran una farsa, construidos sobre la traición. La nana comprendió que su dolor no era solo personal, era parte de una injusticia mayor que necesitaba ser corregida. Su humildad era, en realidad, su mayor fuerza. Elena guardó la carta y el rosario en el rebozo, sintiendo el poder de ese secreto. Su única duda era cómo usar esa información sin herir al pequeño Iker. Ella era una mujer sencilla, una ejidataria de Oaxaca, y tenía en sus manos el poder de derribar un imperio millonario en la Ciudad de México. ¡Ay, Dios mío! Era el momento de la justicia divina manifestada, y ella sería el instrumento. Mientras Elena digería la bomba en la oscuridad de la fonda, en Coyoacán, la situación de Patricio y Fernanda se desmoronaba. Despertaron al día siguiente y descubrieron que Iker había huido. El pánico no era por la seguridad de su hijo, sino por el escándalo.
¿Cómo explicarían la desaparición del niño a las autoridades? La imagen impecable de la familia Montenegro, cuidadosamente construida, amenazaba con derrumbarse. Patricio estaba lívido, gritando al chofer y a los guardias de seguridad, temiendo que los medios descubrieran la verdad. El ángel protector surgió de forma inesperada. Un vecino atento, don Ramón, un señor de edad que trabajaba como bolero, lustrabotas, cerca del Zócalo, pero vivía en un barrio cercano, encontró a Iker solo y llorando en la calle principal, abrazado a la caja de madera. Don Ramón, hombre de fe y buen corazón, llevó al niño a la delegación de policía más cercana, en la colonia Roma, explicando que el niño estaba perdido y parecía aterrorizado. En la delegación, durante el testimonio ante la trabajadora social, Iker no podía formular la palabra abandono, pero su inocencia reveló el secreto. Habló de su nana Elena, de cómo su padre la había echado y en medio del llanto señaló la caja de madera que había llevado. Mi papá y mi mamá tenían miedo. Dijeron que la nana era la única que sabía del testamento de mi abuelo. El testamento que hacía que mi papá perdiera todo. La pureza del niño era más poderosa que la mentira de los adultos. La mención de un testamento escondido y el hecho de que el niño había huido después de que la nana fuera despedida levantó inmediatamente serias sospechas. Un abogado presente en la delegación, el doctor Javier Reyes, un hombre conocido por su lucha por causas sociales, escuchó la historia y sintió una profunda indignación. Vio la oportunidad de desenmascarar la crueldad y la avaricia. Tomó la caja de madera de Iker, examinándola. El doctor Javier llamó a la mansión de los Montenegro y confrontó a Patricio sobre la desaparición de Elena y las alegaciones de Iker. Patricio, convencido de que la nana estaba perdida en la oscuridad, intentó encubrirlo todo con amenazas y sobornos. Es una vieja loca, el niño está inventando, la mandé a un asilo en Puebla. La desesperación hizo que el villano cometiera errores cruciales. Mientras tanto, Elena, ahora descansada en la fonda y con la carta a Amalia en el pecho, vio la noticia sobre la desaparición de Iker en la televisión. Su corazón se encogió. Sabía que necesitaba actuar de inmediato para proteger al niño. Llamó a la delegación de policía y pidió hablar con la trabajadora social, revelando que era doña Elena, la nana que había sido despedida. El doctor Javier percibió la conexión y actuó al tiro. Encontró a Elena en secreto, lejos de los ojos de Patricio. La nana, en un acto de valentía y lealtad, le entregó la carta a Amalia y la nota de don José Antonio, explicando que el verdadero testamento de don José, que anulaba la herencia de Patricio, estaba escondido en una casa de adobe que poseía en Veracruz, y la pista final estaba en el maletín. La inocencia de Iker reveló el secreto, pero la valentía de Elena lo probó. El abogado, provisto de la carta que probaba que Patricio no era hijo biológico del fundador de la empresa y por lo tanto no era el verdadero heredero, y de la pista para el testamento original, inició el proceso legal contra los Montenegro. La revancha estaba completa. El objeto simbólico, el maletín viejo y sus pistas, que la familia Montenegro despreció, era el catalizador que sellaría su ruina. La lealtad de Elena a don José Antonio y el amor a Iker se habían transformado en el arma de la justicia. El clímax de la historia se desarrolló en un tribunal abarrotado en la Ciudad de México, con la prensa cubriendo cada detalle del escándalo que involucraba a la poderosa familia del tequila. Patricio y Fernanda estaban impecablemente vestidos, pero el pánico y la arrogancia luchaban por espacio en sus rostros pálidos. Miraban a la puerta, seguros de que la vieja nana, desamparada y enferma, jamás se atrevería a comparecer. Pero entonces doña Elena entró, amparada por el doctor Javier Reyes y la trabajadora social, usando el mismo rebozo gastado de siempre, pero con una dignidad que opacaba todo el lujo de la sala. El silencio en la sala era palpable.
El doctor Javier inició la confrontación final presentando la Carta a Amalia, la prueba irrefutable de que Patricio no era el hijo biológico de don José Antonio y que él había manipulado el testamento para asumir el control de la fortuna. El abogado explicó el abandono cruel de Elena y el hecho de que la nana, en su lealtad, había guardado el secreto por años, cediendo solo tras el acto inhumano y la huida del pequeño Iker. El testimonio del pequeño Iker, transmitido por video grabado, fue la estocada final. Con la pureza de sus 8 años, el niño describió la tristeza de su nana y el momento en que vio el coche de su padre desaparecer en la oscuridad, confirmando la versión de Elena. Mi nana es buena, mi papá es malo, me dijo que ya no podía llamarla mami. Las palabras sencillas del niño llegaron al corazón de todos los presentes, transformando a Patricio y Fernanda de empresarios respetables en monstruos ingratos ante toda Latinoamérica. Patricio intentó negarlo, gritando: «No puede ser, es la mentira de una vieja vengativa, esa carta es falsa, quiere dinero». El doctor Javier, en respuesta, pidió la palabra y presentó la prueba final. Con la pista de Elena, la ubicación en la casa de Veracruz había sido confirmada, y el testamento original de don José Antonio, que favorecía a instituciones de caridad y a un pariente distante en Perú, fue adjuntado al proceso, probando el fraude de Patricio. El juez, con la voz embargada por la emoción de la historia, declaró que el testamento manipulado era nulo. La fortuna de los Montenegro sería transferida a un fondo de caridad y Patricio y Fernanda perderían el control total de la empresa de tequila y de la mansión en Coyoacán. El patrimonio que habían construido sobre la crueldad y la ingratitud se desmoronaba en cuestión de minutos. La ley del retorno, karma, se había manifestado de forma rápida e implacable. Fernanda estalló en sollozos histéricos, más preocupada por la pérdida de su estatus social y sus bolsos de diseñador que por la moral de la situación. Patricio se desplomó en la silla, el rostro entre las manos. La punición no era solo material, sino la humillación pública y la pérdida de la dignidad. La victoria moral de doña Elena era absoluta, y el público, representado por la audiencia del tribunal, sintió una satisfacción profunda. La nana no quería el dinero, quería la justicia. La mirada de Elena se encontró con la de Patricio una última vez. No había odio, solo pena y una profunda tristeza. La mujer que lo había criado vio a su hijo adoptivo descender al abismo. Apretó la mano de Iker, que ahora estaba a su lado, y una sonrisa tierna surgió en sus labios. El ciclo de la ingratitud estaba roto, y la lealtad de la nana había sido recompensada con la salvación de su nieto de crianza. Si valora a sus mayores y cree que la lealtad debe ser recompensada, deje su comentario y comparta este mensaje. El desenlace de la historia fue la manifestación de la justicia divina. Patricio y Fernanda perdieron la batalla legal y el estatus social, teniendo que mudarse de la lujosa mansión de Coyoacán, enfrentando el escrutinio público y el juicio de una sociedad que valora el respeto a los ancianos. La herencia fue redistribuida conforme a la voluntad original de don José Antonio, y el pariente distante, un hombre humilde de Perú, que recibió parte de la fortuna, se aseguró de garantizar que doña Elena fuera la primera persona en ser amparada y reconocida. Elena no se hizo rica, pero encontró la paz y la dignidad que le fueron negadas. Recibió una pequeña pero cómoda casa en un barrio tranquilo de Mérida, capital de Yucatán, un lugar cálido y acogedor que era mejor para su frágil salud. Y lo más importante, no estaba sola. El nuevo administrador del Fondo de Caridad, con la bendición del juez, garantizó que Iker pudiera visitarla regularmente y que ella tuviera el apoyo médico y financiero necesario. El pequeño Iker, liberado de la toxicidad de la casa de sus padres, floreció. Se convirtió en el ángel protector de su nana, el principal cuidador emocional.
La imagen más feliz era la de Elena, sentada en el patio de su nueva casa, haciendo tortillas mientras Siker le leía, riendo y conversando sobre las tradiciones que ella le había enseñado. Había cambiado el mármol frío por ladrillos cálidos, el desprecio por el amor. La moral final era clara y resonaba con la sabiduría popular. La vida da muchas vueltas. La nana humilde, que se sacrificó y fue traicionada, recibió de vuelta, con creces, el amor y el respeto. La ingratitud de Patricio y Fernanda no solo los castigó, sino que también garantizó la redención de aquella a quien intentaron destruir. La historia de doña Elena se convirtió en un testimonio vivo de que la fe y la lealtad son los únicos lujos que realmente importan. Si usted cree en la justicia divina y que Dios nunca abandona a sus hijos, escriba amén en los comentarios.